por sumarse. Sí. Bienvenidos con Mercedes Gossaini, en nombre del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y las comisiones de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y de Jóvenes. Hemos organizado este nuevo encuentro como para analizar con formato de taller las ideas e iniciativas que ha impulsado en el último tiempo, instalado en la opinión pública, uno de nuestros invitados, el empresario Teddy Karagossian. Ideas que tienen que ver con un esquema sustitutivo del que actualmente rige, o del que desde hace muchos años rige, para indemnizar el despido arbitrario o sin causa. También vamos a contar con otro invitado, el doctor Julio Cordero, que es un referente en el mundo de las relaciones colectivas del trabajo y abogado del Grupo Techint. Y también con un abogado de nuestra casa y miembro de nuestra comisión, el doctor Andrés Prieto Fasano. Así que Mercedes va a presentar los antecedentes de cada uno de ellos. Sí, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Esteban, como siempre, por invitar a la Comisión de Jóvenes a formar parte de estos encuentros. Primero avisos parroquiales que se me cortó un segundo y no sé si ya lo dijeron, pero por favor mutense y si no, no se sientan mal, los vamos a mutear nosotros. Segundo, cualquier tipo de comentario o pregunta que se les vaya ocurriendo la pueden poner en el chat. Al final de las exposiciones las vamos a ir leyendo y van a ir respondiendo los expositores. Vamos a arrancar por Teddy Karagossian, que es egresado de la Universidad de Buenos Aires como licenciado en Economía, es magíster en Dirección de Empresas del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Austral, presidente de la hilandería TN Platex, que consume alrededor del 40% de la producción nacional, creador de la Fundación Proteger, premio ADE, Asociación de Dirigentes de Empresas, al dirigente de empresa de la serie 2014, autor del... Se quedó. Se cortó. La apabullé con el libro. ¿Se me cortó? ¿Cuánto escucharon? No. Está el libro. Autor del libro, autor del concepto Mochila Argentina, seguro que garantiza la indemnización del empleado y elimina el pasivo laboral, que es básicamente lo que va a exponer hoy, así que los dejamos con él. Gracias. Adelante, Teddy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante esta reunión porque justamente ustedes son abogados y el mayor freno que tiene esta idea es de algunos pocos abogados que están oponiéndose a algo que yo creo que es la solución al problema de la Argentina. Recién pensaba una analogía. A un monje budista no hay nada que se le pueda vender, digamos, porque está en equilibrio y tiene todo lo que necesita. La razón por que la mochila argentina de repente toma fuerza o tomó fuerza es que la Argentina y los argentinos sabemos que nos falta algo. Lo que nos falta es generar empleo privado, tanto empresas privadas, los empresarios, como los empleados que están tratando de conseguir empleo, los desocupados que están tratando de conseguir un empleo. La sociedad toda sabe que en la Argentina tenemos un problema y este problema ha hecho que todos los demás problemas queden atrapados por este único y más importante fenómeno, que es que los empresarios argentinos no empleamos gente. ¿Cuáles son los problemas de la Argentina? Uno, como dije, la generación de empleo, un sistema de impuestos que son altamente regresivos y atentan contra la generación de valor agregado. El valor de las empresas argentinas hoy es nulo. Yo he comprado competidores y colegas que me han tenido que pagar para quedarme yo con esa empresa, ¿no? No existe el crédito bancario. Una empresa como la mía hoy, hoy es exitosa, ¿no? Tiene menos de 5 días de deuda con los bancos, 5 días de facturación de deuda con los bancos. Las pymes casi no tienen, las argentinas casi no tienen, las extranjeras pueden llegar a tener bastante, pero es por otra serie de razones, digamos. La productividad del empleado argentino es bastante baja también en comparación.
vos tenés un riesgo porque... Se me parece. La productividad del empleado argentino también es bastante baja. La inflación es un problema importante en la Argentina. Todos decimos que la inflación es un problema, pero la inflación es simplemente un síntoma de los problemas que tenemos en la Argentina, que son que el Estado se convierte en el empleador de último recurso y para resolver este tema hace que los productos sean cada vez más caros con impuestos que cada vez van subiendo. Y para los que creen, digamos, que esto es de un partido o de otro, el problema no se ha resuelto, no importa si han estado los militares, no importa si está el radicalismo, no importa si está el peronismo moderno, el peronismo kirchnerista, no importa quién esté, el problema ha sido que en Argentina siempre el gasto público ha ido subiendo por encima de los recursos. Inclusive en los tiempos de Menem, tanto así que el IVA en los tiempos de Menem al inicio, si mal no recuerdo era el 11 o el 13, subió al 21, subieron los ingresos brutos, subieron una cantidad de impuestos infernal, digamos, para las empresas manufactureras, y eso demuestra que ese periodo de oro tampoco lo fue, digamos, para muchos, y para aquellos que estamos más cercanos a la producción, recordamos que la desocupación en las finales del gobierno de Menem era del 25%, al inicio del gobierno el gasto público era el 20%, y esa desocupación se transformó en ocupación del Estado, siendo hoy casi el gasto público 40-45% y con una población económicamente activa muy chica, muchos jubilados. Bien. Todo esto es el problema. ¿Qué es la mochila argentina? La mochila argentina es un seguro que pagamos los empleadores a nombre del empleado por el monto del salario que tiene, que como sucede en otros lugares, tiene un scoring. Aquellos que rotan mucho el personal tendrán que pagar más caro, aquellos que rotamos menos pagaremos menos, que este seguro pone un garante que es el Estado. Mis amigos de derecha dicen, bueno, todo sería muy lindo si no fuera que estás diciendo que el ANSES o el Estado es. No hay posibilidades de que sea un privado porque este es un seguro sistémico, este es un seguro, a diferencia de las ERT, de los accidentes de trabajo, o de un accidente de auto, o el granizo, o la tormenta, le sucede a todos al mismo tiempo, producto de una acción del gobierno, entonces es imposible ser asegurado por un privado. Y este garante recibe el dinero de lo que pagamos las empresas que empleamos gente y se lo paga ¿a quién? A aquel desempleado que estando trabajando hoy pierde su empleo. ¿Y cómo se lo paga? A diferencia del sistema actual, donde el impuesto se paga, la indemnización se paga 20 salarios juntos o 10 salarios juntos o lo que fuera, en este sistema el empleado va a recibir mes a mes el equivalente de lo que le corresponda hasta que consiga un empleo. En el momento que consigue un empleo, lo que le ha quedado le queda en su mochila, que va a llevar de un lugar al otro, y este es el fenómeno de la mochila. El sistema de la mochila argentina es una adaptación no muy sofisticada, es bastante parecida, digamos, pero con los modismos de la Argentina, de la mochila austríaca. Muy interesante una discusión que tuve con Recalde, y muy interesante que tuve con algunos que se oponen. Me dice, no, dice, la mochila argentina no sirve porque los países que se implementan son distintos a los nuestros, porque no hay desocupación. A veces no sé si no se dan cuenta de lo que están diciendo. En los países donde existe la mochila, no existe desocupación gracias a la mochila, y de esto doy fe, digamos, porque en una reunión donde habían empresarios de empresas grandes, Felipe González, después de escucharme
esto, él dice, y yo diciendo, discúlpenme, digamos, si hay algún, pensaba que no había ningún abogado laboral, y me dice, yo soy abogado laboral, y la razón por la que estos países han salido de las crisis y no tienen desocupación es por la mochila austríaca, lo que dijo él. Entonces, resumiendo, es un seguro que pagamos los empresarios a nombre de las empresas para asegurar con un garante, que es el Estado, la indemnización de los empleados. Lo terrible de esto, para un pequeño sector, es que esto elimina totalmente el conflicto laboral. En mi casa ha estado Andrés Prieto, y no me acuerdo si Julio Cordero estaba en ese momento. Tuvimos una reunión con jueces laborales, estaba Lucas Aparicio, estaba Jarvis, habían 2 o 3 abogados laborales. Cuando terminamos las 2 o 3 horas de cena, todos llegaron a la conclusión que la eliminación de la posibilidad de que el empleador despida con justa causa porque no tiene el dinero, o que el empleado se haga despedir para hacerse de los 20, 25 o 10 o 15 años que tenga de indemnización, la eliminación de esos 2 factores, la eliminación del problema de que las empresas en concurso, digamos, no tuvieran el dinero, la eliminación de que en caso de quiebra el empleado quedaba en la calle, digamos, y en el proceso se aceleraba la quiebra o se aceleraba el concurso porque los mejores se van rápidamente y tratan de sacar los últimos recursos que tiene la empresa. Todos llegaron a la conclusión, jueces y abogados y por supuesto los que estábamos ahí, los 6, había camarista también, desaparece el conflicto. Y al desaparecer el conflicto, sube la productividad, aumenta el empleo privado, disminuye la presión de empleador de último recurso en el Estado, aumentan los salarios, disminuye la desocupación, aumenta, digamos, el movimiento de los empleados de una empresa a la otra, haciendo que el barco que se está hundiendo... Gadea, pueden mutear a todos. Sí, gracias. Gadea Rivera sigue teniendo audio. Sí, por favor, mutearse todos. Bueno, decía que el aumento de salarios más el aumento de capacidad, digamos, de consumo, la disminución de la presión impositiva, el aumento de salarios y la disminución de los precios de los productos nos permite salir de la pobreza. Esa eliminación de todos estos fenómenos, más el fenómeno de que la Argentina tiene materias primas sobrantes, digamos, que cuando se les pone valor agregado puede aumentar y multiplicar significativamente el valor agregado del país, hacen que en el cálculo que yo he hecho así, muy a la Argentina, digamos, es que no menos del 10% por año se puede crecer por no menos de casi 10 años, y uno cuando dice ¿cómo puede ser? Puede ser porque las fuerzas de la Argentina todavía están intactas, las fuerzas productivas están intactas y están esperando la oportunidad. Es muy importante comprender desde el empresariado, desde la sociedad, que este no es una ayuda a despedir. Esto es una ayuda para emplear. La diferencia entre despedir y emplear, yo la puedo reflejar del siguiente modo. Andrés Prieto es mi abogado. En mi empresa, yo no tengo a nadie que quiera despedir que no haya despedido. Y lo mismo sucede con la mayoría de mis colegas empresarios. Puede ser que alguna empresa, en algún caso, digamos, tenga un tipo que... Pero la mayoría de las empresas, cuando tienen que despedir, lo hacen, se han debilitado más o se han debilitado menos. Lo que la mayoría de las empresas en la Argentina hoy es que le falta gente. A mí, acabo de venir a una reunión donde me faltan 2 contadores, me falta gente en la fábrica, me falta tomar gente. Pero a todos los tomamos con pinzas
después de que no tenemos más opción, porque el castigo de tomar una persona y después, digamos, que sea problemática o después que baje la actividad económica, no lo pueda despedir, es tan grande que no tomamos gente y después viene el próximo ciclo y ya, bueno, no lo tomé, ya está, se acabó. Y entonces el crecimiento que se puede estar dando a nivel industrial no termina de reflejarse en el resto de la economía porque las empresas no tomamos gente. Déjenme decirles 2 estrategias que se siguen para no tomar gente, para que se comprenda también el fenómeno. Todo el mundo conoce la empresa chica o mediana que no toma gente, digamos, porque tiene 7 personas, 10 personas, y pone horas extras, no pone un turno más aunque tenga trabajo, sube precios porque no quiere subir la cantidad, el plomero que no toma a nadie que no sea familiar, el jardinero que no toma a nadie que no sea familiar. Bueno, estos son unos. Pero ¿cómo hacemos las empresas como la mía o donde trabajan algunos de ustedes para no tomar gente? Nuestro bendito y querido país tiene salarios de 500, no más de $500, digamos, en la mayoría de la gente. Pero yo invierto en tecnologías que usan países que tienen $3.000 de salarios por mes, no 500. Yo invierto, por ejemplo, una sola de las máquinas mías vale $1,5 millones. Yo podría comprar una máquina que vale $700.000, $800.000 en vez de $1,5 millones, pero me consumiría en vez de una persona por turno, 2 personas o 3 personas por turno. La forma que hacemos, yo por ejemplo, estamos empleando 350 personas en el último año y medio y vamos a tomar 500 más. Pero yo podría emplear casi el doble de esa gente si no fuera que estoy poniendo tecnologías que usan dólares que no tenemos en la Argentina. Cuando en la Argentina se escucha y los economistas les dicen a ustedes, la Argentina siempre que crece gastando más dólares que los que tiene, la razón es que las empresas como la mía invertimos como siempre ha sido lo mismo, con Menem ha sido lo mismo, con De la Rúa ha sido lo mismo, con Cristina ha sido lo mismo, con Macri ha sido lo mismo. El pan y circo de la Argentina es dólar barato y facilidad de importación, pero el dólar barato hace que yo invierta en maquinaria comprando, todos son conscientes de los autos que de repente la Argentina regala más baratos que lo que salen en origen, pero a las máquinas también nos pasa lo mismo. Entonces nosotros invertimos en tecnología ultra sofisticada y cuando viene la crisis, viva, ya está, digamos, el dólar se fue al diablo, la máquina ya la tengo, la gente está desocupada, pero alguna cosa haremos, digamos, no tengo que despedir. Ese es el ciclo típico argentino. Es decir, que a veces no se ve. Por ejemplo, es difícil decir, Teddy no está empleando gente, pero ustedes deben ser conscientes que las empresas como las de Teddy, nos gastamos los dólares que la Argentina no tiene para no tomar la cantidad de empleados que podríamos emplear. ¿Por qué? Porque un empleado en mi empresa, que yo después que me ve el ciclo me baje, no pueda eliminar, me puede significar no solamente un costo, sino un problema político y me puede significar el reto de un montón de gente. Cuando yo paro la máquina no pasa nada y se acabó. Y espero el próximo ciclo. Por desgracia, mi actitud son las cosas que prolongan las crisis. La actitud de mis clientes, yo tengo más o menos, tengo 2.000 clientes, pero digamos de la empresa madre mía, digamos, tengo 1.000 clientes. De los 1.000 clientes, 990 no deben estar tomando gente, están poniendo horas extras. Y no pocas horas extras. El otro día me dijo un cliente que está trabajando 7 días a la semana, 12 horas por día, pagando barbaridades, pagando por afuera, haciendo cualquier cosa, pero no quiere tomar gente porque dice, no, dice, esto se va a cortar, después de las elecciones se corta, y como se va a cortar después de las elecciones,
Yo no creo así, quiero aclarar, digamos. Yo no creo que se va a cortar después de las elecciones. Pero como se va a cortar después de las elecciones, porque esto es lo que me dice el diario, esto es lo que me dice la oposición, esto es lo que me dice fulano mengano, no tomo gente porque ese día, cuando me cortan la gente, siempre la venta, bajo la producción y ya está, no tomé a nadie. Habiendo dicho esto, creo que por lo menos en la... y una aclaración más. Esto ha tenido, si quieren, 2 o 3, siempre los mismos, quiero aclarar, son siempre Recalde y algún abogado laboral, digamos. O Recalde y Yasky, o Recalde y un periodista que cuando voy a profundizar es el amigo íntimo de Recalde o algo así, como Berbisky, por ejemplo. Dicen que esto no es constitucional y se basan en 2 o 3 fenómenos, digamos. Uno es que esto requiere pagar en cuotas. Quiero aclarar a ustedes que son abogados que saben mucho más que yo, pero que yo he contratado no, le he pedido a constitucionalistas que me lo aclaren y todos coinciden en lo mismo, que la Constitución no dice cómo debe pagarse esto. Segundo, los Recalde de este mundo dicen que la indemnización es un castigo al empresario por despedir, tampoco es un castigo al empresario por despedir, es una retribución, no es la palabra, pero es una compensación al empleado que se lo despide. Así que no es un castigo porque en la Argentina está permitido el despido. Y entonces está la temporalidad, está el tema de la prohibición o no del despido, digamos, y el castigo. Y la Constitución también dice que los argentinos debemos generar empleo para el resto de los argentinos. Y estas regulaciones y estos impedimentos de la deformación de lo que originalmente no debe haber sido algo malo, desde el año 74, cuando uno mira las estadísticas de inversiones, uno puede ver claramente, desde el año 75-76, una disminución constante en el porcentaje de inversión sobre el PBI, relacionado totalmente, digamos, con la disminución del empleo privado en el sector y el aumento del empleo público o endeudamiento, digamos. Ustedes deben reconocer que los economistas son geniales, somos geniales, digamos, o emitimos dinero, digamos, o nos endeudamos, y depende de si es de derecha o de izquierda, una estrategia o la otra estrategia, son exactamente la misma, porque en definitiva el endeudamiento es emisión posterior si uno no hace un cambio en la estructura o impositiva. Entonces, y ya cerrando, digamos, este cambio en el sistema donde yo aumento la posibilidad del empleo privado, me disminuye el gasto público. Al disminuirme el gasto público me permite hacer cambios en el sistema impositivo. Al permitirme hacer cambios en el sistema impositivo, puedo disminuir las diferencias o los déficits. Al cambiar el déficit puedo disminuir la inflación. Y así, digamos, no quiero agobiarlos. Humildemente les digo que en mi libro que mencionaron, La Revolución Impositiva, digamos, este tema de la mochila, que no estaba como mochila, son 2 párrafos del libro, pero desencadena una cantidad de acciones, digamos, que van en esa dirección. Así que me cansé de escucharme a mí mismo, así que me gustaría más, a ver si hay preguntas que tienen, digamos. Hay preguntas. Dejamos las preguntas para el final. Para el final. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Julio Cordero, que es abogado especialista en Derecho Laboral, Local, Internacional y Relaciones Laborales. Es consultor corporativo de diversas cámaras empresarias del país, responsable de la Dirección Legal Laboral de las Empresas de la Organización Techint, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, miembro del Comité de Garantías y miembro asesor del B20 Grupo de Trabajo, Empleo y Educación, subdirector del Instituto de Derecho Social y Trabajo de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y de la Diplomatura en Relaciones Laborales, Prevención y Medio Ambiente del Trabajo, con sede en la Universidad de Belgrano.
También es profesor de posgrado de Riesgos del Trabajo de la Universidad Católica Argentina y preside el Congreso Anual de Derecho Laboral y Relaciones Laborales de Trabajo de Fórum. Doctor, todo suyo. Está muteado. Ahora sí, muchas gracias. No sé si se escucha bien o se ve bien. Perfecto. Bueno, lo primero que quiero es agradecer la invitación y agradecerle a mi querido amigo Esteban, con quien he compartido no solamente muchísimas batallas, sino que compartimos el pensamiento, las ganas de modificar las cosas en la Argentina, etc. Más allá de esta presentación formal, yo quiero aprovechar este momento y la hora, si se quiere, después de un día. Hoy con Esteban estuvimos a la mañana también haciendo una presentación en la Cámara de Sociedad, etc. La hora, para hacer algo un poco más coloquial y de mucho más... O sea que voy a hablar desde el punto de vista personal, como profesional, pero no voy a hablar desde un punto de vista institucional, lo cual va a permitir algo mucho más coloquial y mucho más ameno. Esto me va a permitir decir que por Teddy, que acaba de exponer, siento un verdadero afecto personal. Realmente la vida nos ha llevado a conocerlo. He compartido con él varias conversaciones y realmente siento un afecto personal por sus deseos y sus ganas de mejorar las cosas. Cuando alguien intenta mejorar las cosas más allá de sí mismo, creo que es algo muy destacable. Luego, ya solo eso es muy destacable. Luego, al mismo tiempo, es destacable la formalización de ideas que llevan a un debate que está muy bien poner sobre la mesa. Teddy vino y presentó lo que él denomina la mochila argentina, es un seguro de garantía indemnizatorio, llamémoslo distinto, y yo, cuando hemos conversado con él, muchas veces dice, bueno, pero no tengo exactamente cuál sería el contenido, con lo cual me parece que al mismo tiempo el contenido hay que debatirlo, o sea, él mismo está, así lo creo por lo que hemos conversado, más allá de muchas cosas que salen en los diarios, etcétera, está abierto a un debate que permita, con una idea, llegar a un resultado que sea beneficioso para todos y que al mismo tiempo cumpla con los esquemas normativos que podrían ser deseables. Por otro lado, yo no soy empresario, no lo soy, él sí lo es, y hay que escuchar a los empresarios. Porque nosotros los laboralistas muchas veces nos sentamos en un escritorio y empezamos a decir, bueno, esto debería ser de una manera, de la otra, y para generar empleo, y nos llenamos la boca hablando de generar empleo, pero finalmente los que generan empleo son los empleadores. Entonces, es muy bueno escuchar al empleador, las cosas que le pasan al empleador, y cuando hay alguien que tiene la sinceridad que tiene Teddy, es bueno escucharlo, porque fíjense que de alguna manera él está diciendo, yo trato de invertir en bienes de capital para producir bienes y servicios, porque eso me resulta mucho más barato que tomar un empleado. Entonces, la pregunta es si esa inversión en bienes de capital es una inversión que está desviada por el derecho laboral, o si finalmente es una inversión grata o adecuada. Por lo que veo, él la está viendo como desviada. Es decir, mira, la verdad que yo podría generar un equilibrio donde no me hacen falta todas estas máquinas, puedo producir mucho más si tengo mejores empleados y puedo tomar más empleados, pero no lo estoy haciendo, ¿por qué? Y bueno, porque es lo mismo que si él comprara una máquina fallada o una máquina que viniera con problemas accesorios al funcionamiento de la propia máquina, que requiriera, digamos, que si después cuando la máquina la tiene que sacar o cambiar un determinado repuesto, no lo consigue, se le hace conflictivo. ¿Qué está diciendo él? El contrato de trabajo es conflictivo. ¿Qué dice cuando... ¿Qué estoy interpretando jurídicamente? Digo yo, decir, por ahí después cuando hable de Teddy va a decir, no, mira,
yo no dije nada de esto que vos estás diciendo, pero trato de hacer una interpretación jurídica, que para eso estoy, de sus palabras. Hemos conversado varias veces y uno conversa con otros empresarios. Entonces, a mí me resulta conflictivo el contrato de trabajo. Y cuando uno mira, ¿y por qué es conflictivo? Y bueno, a ver, en la práctica es porque yo tomo un trabajador, por lo menos por lo que yo creo, y si es un buen trabajador, es fantástico. La verdad es que si es un buen trabajador, que es capaz, es cumplidor, viene y hace las cosas bien y realmente es bárbaro. La verdad que el trabajador argentino es espectacular. De hecho, es elogiado por muchos empresarios del mundo en cuanto a lo que es este buen trabajador argentino. Ahora, si el trabajador no es bueno, si es conflictivo, si quiere aprovechar determinadas artimañas jurídicas para generar daño y sacar una ventaja que podríamos considerar como no ética frente a la comparación con otros trabajadores que podríamos mencionar con una conducta más adecuada a la relación laboral, de la buena fe. Hoy a la mañana Esteban hablaba de la buena fe, y este concepto está olvidado, y sin embargo está escrito dentro del contrato de trabajo. Es uno de los deberes de ambas partes para el contrato de trabajo. Entonces, si alguien quiere obrar de mala fe en el contrato de trabajo argentino, ¿lo consigue? ¿Los jueces lo dejan? ¿Esto es posible? ¿Esto sucede o no sucede? Esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y yo digo, no quiero llevar a una respuesta, pero la pregunta es, supongamos que algún trabajador quisiera obrar de mala fe, quisiera traer un certificado falso para decir que tiene una enfermedad que no tiene. Quisiera aprovechar una supuesta defectuosa registración para beneficiarse económicamente con montos indemnizatorios mucho más altos. Supongamos que alguien que haya tenido un contrato de trabajo con una determinada empresa y se hayan pagado todas sus cargas sociales sin la menor, no falta una coma de esas cargas sociales, pero que diga, no, yo en realidad no trabajaba para esta empresa. No tengo ninguna diferencia salarial que cobrar tampoco, pero yo creo que trabajaba para esta otra, que es mi principal o lo que yo creo que es principal, porque esta empresa me mandaba allá. Ahora, perjuicio no tuve ninguno, pero yo quiero decir que en realidad mi verdadero empleador es el otro y beneficiarme económicamente con esa posición. Cuando uno dice, pero escúcheme, ¿usted tuvo algún perjuicio? No, pero yo me parece que quería pertenecer a esta otra empresa y por eso pido indemnizaciones de una ley que uno podría nombrar o no, que empieza con 24 y que sigue con 013. Pero digo, a ver, ¿esto podría pasar en algún lugar? En el lugar jurídico de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sucedería o no sucedería? Uno debería decir, no estoy muy seguro que pudiera suceder. Es decir, los jueces, esto lo estamos mirando, hay una ética en toda esta relación, por supuesto que la hay, pero quiero decir, cuando esa ética se desvía, si uno quisiera hacer una maldad dentro del contrato de trabajo, puede. Y si uno quiere, ¿esto es excepcional o es la regla? Y esto es lo que uno se tiene que preguntar. Y si la respuesta es una respuesta que no nos lleva a un buen contenido, entonces tenemos que decirnos que algo hay que hacer, que en todo el proceso hay algún defecto. Y no podemos mirar para otro lado, porque es el empleo lo que está en juego. Y es el empleo de los argentinos. Y el empleo es la subsistencia, porque miren, cuando el hombre o la mujer nacen, lo primero que tienen es su actividad para la subsistencia. Luego, digo, desde lo social pueden suceder otras cosas, pero esto es lo que uno tiene. Es el derecho natural más el derecho al trabajo, que es un derecho de obligación. A nosotros nos enseñaron que las cosas son derechos o son obligaciones. Sin embargo, fíjense qué maravilla, porque el trabajo frente a la subsistencia es un derecho de obligación. Miren, les digo más, aunque yo fuera millonario, algo tengo que hacer por el otro.
Algo hay que hacer por el otro. No puedo. Esto es simplemente algo que está marcando hoy la neurociencia, las otras ciencias que empiezan a interrelacionar con la ciencia jurídica, la sociología. Uno solo por existir, la verdad es que ya no es tanto ya la pobreza de su existencia, sino la tristeza y la depresión que tiene alguien que no puede hacer algo por otro. Y cuando hay un sistema que a personas que puedan tener deseos de ingresar en un mercado de trabajo los excluye, y los excluye por cuestiones normativas o por el temor de que algo suceda, entonces se sucede esta paradoja de la pared despintada, ¿no? Digo, yo tengo una pared despintada, tengo el dinero para pintarla, tengo la pintura, yo no la puedo pintar porque no tengo tiempo, pero tampoco quiero contratar a nadie porque los riesgos de pintar esa pared son tan enormes y la conflictividad que se me puede generar que excede el problema de la pared o lo que puede suceder en una actividad normal. Entonces, esto sí lo inventa la sociedad y esto deja la pared despintada. Y finalmente, como hoy de alguna manera hablábamos, la producción de bienes y servicios es sustancial porque no es reemplazada por el dinero. Si yo tengo mucho dinero pero no tengo producción de bienes y servicios, no tengo nada que hacer con eso, no los puedo conseguir, no los obtengo. Yo necesito que personas de manera individual o de manera colectiva produzcan bienes y servicios. Entonces, en este contexto, y una vez que nosotros nos preguntamos esto y si vale la pena, por lo menos, conversar respecto a estas cosas, pasamos a un análisis de cómo se desarrolla el contrato de trabajo actual y cómo se desarrolla su conclusión o su terminación. Y uno puede interpretar que es un derecho que en su conclusión es conflictivo, o por lo menos dudoso o confuso. Hoy no se sabe cuál es el monto indemnizatorio, hay muchísimas leyes que vienen a converger en incrementos indemnizatorios. O sea, lo que Teddy está explicando es un problema. Ahora, cuando uno va a buscar la solución de ese problema, entonces, ahí sí quiero agregar muy pocas cosas en el marco constitucional, y es mi sugerencia. Yo lo conversé con Teddy esto, y mi sugerencia es que debería ser un sistema que perfectamente puede ser por un seguro que garantice. Tiene que haber una diferencia entre la persona cuando renuncia que cuando se lo despide, si no se lo despide de lo que se llama sin justa causa, ¿no? O sea, porque hay un artículo de la Constitución Nacional que establece la protección contra el despido arbitrario, y eso está muy bien. Entonces, lo que tiene que haber es una diferencia de monto. Sí puede llevarse hacia el nuevo empleador o puede tener para usar para sí mismo un monto que se haya juntado cuando la persona decide desvincularse. Esto podría solucionar muchos problemas cuando pasan años y la persona dice, pero si yo me voy, no cobro nada. Y si me despiden, bueno, me llevo todo este dinero. Bueno, me voy a tratar de hacer despedir. El sistema lo empuja muchas veces, más allá de lo ético o no ético de esta profesión, a decir, bueno, yo de alguna manera me voy a portar mal, pero no tan mal como para que la causa no sea probable. Un poquito mal. Y entonces así me despiden y me puedo llevar un dinero. Entonces, este sistema que propone Teddy es un sistema que debería contener esta diferencia entre una renuncia, un despido sin justa causa y un despido con justa causa, porque el despido con justa causa debería seguir existiendo en el sistema para dar un marco ético de que si alguien realmente no cumple con su débito laboral o genera una falta de tal gravedad que no permite la prosecución del vínculo, no sea lo mismo que uno que se fue sin haber hecho nada. Entonces, haciendo una diferencia ética en el sistema, no hay inconveniente en que esa indemnización haya sido ya tomada mediante un seguro,
se propone por parte del Estado para dar inclusive una garantía mayor a su pago. Y efectivamente un sistema de estas características, de nuevo, conversado, consensuado, pensado, permitiría de alguna forma solucionar algunos problemas que hoy hay, como por ejemplo el de la insolvencia de determinados empleadores más chicos que no van juntando los montos que necesitan durante el tiempo para una posible desvinculación. O sea, nos podemos sentar a conversar, quiero decir. Después vemos por qué está diciendo cada uno lo que dice, pero no es impensable desde el punto de vista jurídico. Por el contrario, creo que muchas de las cosas que dice alguien que es un empleador, tenemos que escuchar. Bueno, dicho esto, estoy para las preguntas, para lo que quieran, y es muy grato porque sé lo selecto de este grupo que está escuchando esto que estamos diciendo, así que con humildad lo digo, hay muchos que saben más que yo, estoy para lo que quieran decir. Como tengo Julio. como tengo la edad promedio de muchos de ustedes, digamos, si después hablan otros, no me voy a acordar. Si me permiten, cuento, digamos, algunas cosas que el sistema tiene y que responden a lo que dice Julio. Uno, la diferencia, y gracias Julio por todo lo que dijiste, y es mutuo, digamos, y las conversaciones que hemos tenido y que he tenido con diferentes abogados me han permitido ir centrando, digamos, y corrigiendo algunos pequeñas, no errores, sino haciéndolo cada vez más preciso. La diferencia entre el despido y el que se va por su cuenta es que al empresario el despido le cuesta un mes que tiene que pagar él a partir del que después paga el garante, que es el Estado, y cuando una persona se va por su cuenta, el primer mes no recibe nada, ni del garante, ni del empleador, pero no pierde su derecho a tener los años de indemnización. Es decir, hay una diferencia, y vuelvo a decir, en la Constitución no dice cuánto es la diferencia, ni cómo debe ser la diferencia. El segundo punto es que la conflictividad no es extrínseca, es intrínseca al problema. La conflictividad es producto del... Yo he despedido en los últimos 6 años más de 900 personas. En los últimos 10 años debo haber despedido alrededor de 1.500, 2.000 personas, digamos. Así que también he tomado mucha gente. Quiero decirles esto para dar un poco Cuando hemos analizado las razones del mal comportamiento y del conflicto, 95% de las veces es el tipo que se quiere hacer despedir o el salame que está al lado del tipo que se quiere hacer despedir y no se da cuenta de que en realidad está siendo carne de cañón, digamos, instrumento de algún otro vivo que está haciendo el mismo comportamiento. Eliminada la posibilidad de los 20 meses juntos, los 15 meses juntos, ese dinero, ese capital que ahora va a ser el banco el que le va a prestar el dinero porque va a tener me olvidé de contar esto, digamos, desapareció el pasivo laboral, las empresas valen guita, el empresario pone, pero también la familia de la persona que está trabajando en una empresa puede acceder al crédito porque además del salario, además de mayores salarios cada vez, tiene la posibilidad, digamos, de que ante una pérdida del empleo, el flujo de su familia no baje. Digamos, el conflicto es un producto inherente, es consecuencia de esto. No es que nosotros tenemos conflicto porque el otro argentino es un irresponsable. El mismo comportamiento errado que tienen los políticos, que la mayoría son gente buena, las mismas acciones incorrectas de los empresarios, las mismas acciones incorrectas de los abogados, las mismas acciones incorrectas de toda la sociedad, son producto de un sistema que lleva a un mal comportamiento de los actores argentinos.
Pero yo no conozco mucha gente mala en la Argentina. La mayoría de la gente que yo conozco, sindicalistas, abogados, políticos, mis amigos, amigos de mis hijos, son gente buena. ¿Quiénes son tanta gente mala cuyo comportamiento pareciera ser que tiñe toda la sociedad? Los sistemas que tenemos nosotros promueven se animarían a manejar su auto si ante la posibilidad de un choque con alguien fueran a ir presos por manslaughter, por asesinar a alguien, digamos. O sea, si no hubiera el tema del seguro y si no hubiera el tema de responsabilidad civil, ¿quiénes de nosotros manejaría un auto? Y en la clase media, ¿quién podría salir a manejar un auto si de repente ante un choque pudiera perder el capital que significa tener su propio auto? Lo mismo pasa con las empresas. Las empresas nosotros no tomamos porque el riesgo es más que proporcional al beneficio de tomar una persona. Y como decías vos, Julio, yo tengo claro, y la totalidad del empresariado tiene claro, que si no fuera por los empleados que tenemos, nosotros no podríamos llevar nuestra actividad a cabo. Lo que estamos tratando de hacer es que esto esté más abierto y más fácil de hacer, digamos, y que no sean solamente los que son espectacularmente buenos que contratamos. Así que gracias, Julio. Gracias a vos, Teddy. Bien, gracias. Seguimos Bueno. adelante. Sí, no sé si está Andy Prieto en línea, lo voy a presentar igualmente por si se suma más adelante, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Derecho del Trabajo. Perfecto. Perfecto. Profesor universitario. Un segundo. ¿Lo escuchan todos cortados o soy yo nada más? Perdón. Y yo escuché cortado también. Bien, bueno. Profesor universitario Uva Umsa, delegado ante la OIT y titular del estudio Prieto Fasano Abogados. Así que le damos la palabra y después sí vamos a volver con las preguntas que hay en el chat y los comentarios. Estaba en un ascensor, me parece, ¿no? Aprovecho para meter un tema, entonces. Bueno. Sí, estoy bajando, no sé si se escucha. Ahí está bajando, chicos. Dame un minuto, Andy, así aclaro una cosa más. Se mencionó el concepto de justa causa. Quiero decirles una cosa. Yo no conozco. Sí, bueno. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, disculpen la demora, pero me salió último minuto la firma de una mediación de un acuerdo. Un poco lo que venimos predicando con el tema de la mochila argentina es, como habrá bien contado Teddy, que hay una preocupación sobre las cuestiones laborales y cuando uno como abogado habla con cualquier pyme, cualquier empresa, el tema de no contratar o generar empleo es por la actualización de la ley laboral o los juicios laborales. Un poco a modo de reflexión y para no cansar sobre este tema, es que este tema es una propuesta, para nuestro criterio es una propuesta que la tenemos que encarar nosotros los abogados que defendemos empresas desde el lado que genera beneficios para el trabajador. Siempre cuando hablas con abogados laboralistas que no tratan de dialogar o no apelar al sentido común, el 14 bis, todos estamos de acuerdo de la protección integral del 14 bis. Pero en este caso, lo que estamos tratando de hacer es generar más empleo en la Argentina, que es un tema delicado, es generar cómo bajamos la litigiosidad y encararlo de un método que es el seguro. El seguro, en este caso, viene a dar con un montón de planteos que vienen hace años en la Argentina, que es con la industria del juicio. Hace poco salió un informe sobre la cantidad de juicios laborales que hay,
y cómo destruyen a las pymes. Creo que este proyecto es una propuesta, podrá tener sus observaciones y justamente es para que sea sometido a las observaciones en esta audiencia o en otros debates que se producen. Pero como abogado yo lo apoyo plenamente y es lo que venimos predicando con Teddy, que hace poco nos... Andy, te conviene salir de la imagen de otro. A recalde temas. Pues esa es la propuesta de Teddy y otro. Nosotros estamos predicando con esta propuesta porque entendemos que el trabajador... ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, sí. Cortado, pero se escucha. Andy, te conviene ¿Ahí se ve? sacarte la imagen y ponernos el audio, vas a ver que se escucha mejor. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, ahora sí. Lo que nosotros a veces consideramos que los abogados laboralistas se tratan de achacar esta propuesta desde la inconstitucionalidad conforme el 14 bis. Y nosotros entendemos que esta propuesta no solo garantiza a ejercer industria ilícita, garantiza el trabajo, garantiza generar más empleo de calidad. Y esto es un poco lo que está tratando de hacer esta propuesta, que para mí es extraordinaria y apoyamos. Y no solo nosotros, hace poco también en un encuentro que hicimos con magistrados, también lo encontraban y lo apoyaban. Entonces creo que tenemos que entender que es fundamental analizar, darle visibilización a esta propuesta, porque son elementales. En cuanto a lo técnico, hay un punto muy interesante que es el tema de la antigüedad. Cuando uno asesora empresas, vemos que a veces los comportamientos de ciertos trabajadores que tienen cierta antigüedad, 10, 15 años, están desmotivados y tratan de buscar el despido. Tratan de buscar el despido o se quedan cómodos. Con esta propuesta en la mochila, el empleado puede llevar su antigüedad a otra empresa y de esta manera evitar un montón de cuestiones. Suele pasar que nos pasa cuando uno analiza la conducta de ciertos empleados en las empresas, pasa eso. Entonces, creo que es fundamental darle el visto bueno a este proyecto, incluso para sorpresa de varios del mundo sindical también le dieron apoyo. Facundo Moyano públicamente le dio apoyo, varias entidades de la gremial empresaria. Yo creo que es una buena propuesta, Teddy la viene predicando muy bien, y agradezco al colegio acá de abogados y a la comisión de trabajo por hacer posible este encuentro para debatir entre nosotros los abogados la importancia de este proyecto. Así que bueno, simplemente eso, creo que Teddy lo explica muy bien. Lo mío es una reflexión y un apoyo permanente a este proyecto que me parece que es espectacular. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Disculpen la baja conectividad que tengo. Bueno, estamos de acuerdo. Comenzamos a trasladarles las preguntas que llegaron al chat. Mercedes, adelante tenemos una primera y nombrar al que la formula también. Perfecto. Bueno, el doctor Daniel Orlansky pregunta qué diferencia tiene con el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio en Brasil. Es importante comprender la diferencia con el sistema brasilero. En el sistema brasilero se acumula por 10 años, máximo 10 años. Pero eso hace que los empleados brasileños se hagan despedir cada 10 años. Ese dinero, que en realidad es un fondo, hay que entender, y viene bien la pregunta, este es un seguro, no es un fondo. Un fondo da lo mismo despedir que no despedir. En un seguro, el scoring hace que sea mucho más conveniente mantener el personal porque no sube mi costo promedio. La fórmula matemática, que también la pueden ver, digamos, la pueden buscar después en internet, pero es 1 más 8,33, que es 1 dividido 12, dividido el promedio de antigüedad de la empresa. Eso hace que una empresa a partir del quinto, sexto, séptimo año que tenga de antigüedad va a pagar no más del 2%. Y una que tiene, como la construcción, todos los años renueva, pagará el 8,33. En el sistema brasilero, si lo quisiéramos nosotros llevar a cabo, no desaparece el pasivo laboral y aquellos que tienen 10, 20, 30 años de antigüedad en las empresas nuestras
seguirían haciéndonos juicio a los empleadores, por lo cual casi el 70-80% de los beneficios que tiene sacar un seguro no se cumplirían. Pero si quieren agregarle desde la derecha, el monto de dinero que se juntaría es tan grande que sería un incentivo muy importante para el curro, en términos legales, digamos, ustedes pónganle el nombre que quieran, digamos. En cambio, en un seguro es flujo contra flujo. Entonces, en un seguro la cantidad de dinero va a haber, pero no tanto dinero, digamos, y ese dinero va a permitir pagar las indemnizaciones, pero no. Así que la diferencia contra el brasilero es, Brasil es un fondo y cada 10 años se hacen despedir. Yo quiero eliminar la necesidad de despedir a la gente, quiero eliminar la posibilidad del conflicto permanente, y al eliminar ese conflicto desaparece o sube la productividad, porque en realidad el ambiente de trabajo mejora significativamente. Y a esto viene una cosa que justo cuando Andy entró, yo no conozco en la Argentina, no sé, supongo en el mundo tampoco debe haber, ningún empleado que le guste trabajar en un lugar donde arbitrariamente el empleador despide a la gente como si fuera los gladiadores haciendo así o así. Cuando nosotros despedimos, no hay despido arbitrario. Lo que hay es un despido que a veces no puedo demostrar porque me robó y me he comido más de un juicio del empleado que cuando lo despido por robo me como el juicio yo. Cuando veo que la economía va a bajar y entonces quiero alivianar el barco para que el barco no se hunda con todos los empleados a bordo. Cuando el empleado mío se lleva mal con los compañeros y los compañeros vienen y me dicen, no aguantamos, o se va él o nos vamos nosotros. Yo no conozco ningún empresario que jamás haya despedido en forma arbitraria, y si alguien lo ha hecho, debe ser horrible trabajar ahí. Así que no veo ninguna razón por la que un empleado siga trabajando en un lugar donde, como si fuera Nerón, el empresario dice, hoy te echo a vos y mañana te echo a vos, digamos. Así que quería hacer esta salvedad del tema de justa causa que había dicho Julio, digamos, porque en realidad no existe el concepto desde el lado del empresario. Es un concepto legal, pero es arbitrariedad total el concepto desde el punto de vista. Y lo que genera ese concepto es tan mal, porque la interpretación de ese concepto es uno de los factores más importantes para que los empleadores no empleemos gente, porque la arbitrariedad puede ser cualquier cosa y de hecho se ha convertido en cualquier cosa. Así que disculpen el énfasis, digamos. Gracias. Ustedes, agrego algo, ustedes saben que nosotros hemos conversado mucho esto con Teddy, porque él, desde el punto de vista fáctico, tiene razón. Me dice, yo cada vez que despido a alguien, no es que no tiene causa. O lo que pasa, bueno, entonces, a los efectos de la traducción jurídica es cuando uno despide a alguien sin expresión de causa, porque no quiere expresarla, porque no alcanza para un despido con justa causa, es una causa menor, pero igual uno quiere desvincularlo, o porque es una causa que no es imputable al trabajador en sí mismo, es decir, pero esto lo hemos aclarado. Lo importante por de la eso, pregunta, Julio, para mí es importante, como en el caso de divorcio, digamos. ¿Qué sucedía antes con el divorcio? Tenías que ser infiel, tenías que demostrar la infidelidad, lo cual da un montón de quilombo. Ahora, si la persona me robó, en el futuro se irá, cobrará el seguro de despido y las empresas haremos juicio civil o como sea que se llame, penal o lo que fuera que se llame, contra el empleado, que será por otra vía. O sea, no podemos utilizar una herramienta limitada para demasiados factores. Por eso, la diferencia entre despido y que se vaya por su cuenta, para mí es suficiente. Luego, la justa causa
tendremos que resolverla por otro lado, pero no en el momento, en la relación entre empleador y cosa, en el momento de la... ¿Por qué? Porque a veces las familias no son responsables de lo que hizo el marido. Cuando yo entiendo que la Constitución pone la garantía que le pone al empleado de que va a tener una indemnización como un factor de homogeneidad, no es la palabra, pero es de seguridad para el ingreso de su familia. A veces resulta, Andy no sé si se va a acordar, nosotros teníamos un empleado que se estaba haciendo despedir porque tenía 2 esposas, ex esposas, y se estaba juntando con una tercera, y quería que lo despidiéramos para que la familia, digamos, anterior, no volviera a recibir. Entonces, a mi entender, por supuesto, y no soy legal, y no tengo la letra chica de cómo fue la ley, digamos, pero la defensa del empleado, en realidad no es la defensa de que yo te voy a premiar si te despido con 20 sueldos, sino que yo voy a garantizar a tu familia y a todos los que están alrededor tuyo, que ese dinero que te ganaste porque hace 20 años que trabajas, va a permitir para que tu familia durante 20 meses tenga un ingreso hasta que consigas un trabajo. Pero bueno, ese, digamos, por supuesto, Sí. es no legal lo mío, es solamente sentido común. Pero, pero a ver, está muy bien y es muy bueno que en este ámbito, que es un ámbito jurídico, haya alguien que pueda decir las cosas así. Yo lo que quería comentar de la experiencia brasilera, efectivamente, Brasil no tiene inflación, Brasil va juntando un fondo, y ojo, esto es importante, y por eso yo le decía a Teddy que tiene que haber una diferencia entre el despido sin expresión de justa causa y la renuncia, porque en Brasil sí hubo fallos basados en un derecho superior que dijeron, más allá de este fondo que se ha juntado, que da lo mismo si es por despido o renuncia, debe haber una penalización al empleador que despide sin expresión de justa causa. Por eso es que me parece que el derecho argentino va a tener una tendencia similar y por eso yo le decía a Teddy que tiene que haber una diferencia económica, la que se quiera, alguna razonable, él dice es este mes, podemos debatir si es este mes o es otra cosa, pero esta es la diferencia fuerte que puede haber entre Brasil y Argentina. Son 2 cosas distintas, pero algunos conceptos pueden ser similares y hay que contemplarlos. Desde mi punto de vista, el despido con justa causa es una cosa ética que realmente serviría para que las personas no cometan actos que no deben cometer dentro del contrato de trabajo. Otra cosa es la renuncia y otra cosa es el despido sin expresión de justa causa. Pero esto es un debate que tenemos con Teddy, o sea, está muy bien porque vamos hacia el mismo lado. Bueno, ahí lo dejo que quiere hablar, pero este sería un poco el concepto. No, sí, Julio, lo que vos decís de vuelta, ¿cómo tomamos los empleadores ese tema? Imagínate que vos en Techín tenés un empleado que despiden. Él se lleva, la familia no sufre el ingreso. Pero cuando yo tome de esa persona, voy a llamar al jefe de recursos humanos de Techín y el jefe de recursos humanos de Techín me va a decir, no, mira, tené cuidado con este pibe, porque este pibe lo que hace es genera quilombo en toda la empresa, digamos. Entonces no lo voy a tomar. Es decir, que los instrumentos de la gente de recursos humanos son suficientes para que no sea por una definición legal el tema de que lo tomo, yo le voy a hacer el psicofísico. Yo te entiendo. A ver, yo te entiendo, Teddy, e entiendo inclusive que muchas veces te podés sentar con alguien y decirle, mira, la verdad te tendría que despedir con justa causa. Si renunciás, es mejor. Y esto sucede hoy muchas veces, porque no tengo las pruebas suficientes. Pero quiero decir, esto para mí es un tema fáctico, pero desde lo jurídico, porque el derecho apunta a una ética jurídica, a eso voy, debería existir esta diferencia, donde a una persona que se la despide con una justa causa porque cometió un fraude, después ves si lo querés despedir o no, Teddy, ¿me seguís el razón? Vos, después como empleador decís, mira, yo no voy a apretar este botón, porque lo perjudico mucho más de lo que entiendo que lo pueda perjudicar. Pero tal vez hizo algo tan grave que querés decirle al derecho, mire lo que hizo. Esto es lo que digo, o sea,
capaz que no se presentó en tu empresa esta situación. Hay que dejarle el negocio a los abogados penalistas también, no se los No, quieran agarrar pero- todos perdón. ustedes. No todo Perdón, penal. en Brasil, en Brasil, siguiendo lo que dice Julio, ¿no? En caso de un despido sin causa, el empleador paga una multa del 40% del fondo. O sea, además de todo lo que está acumulado, el empleador paga una multa del 40% por ser un despido sin causa. Es decir, La Julio razón de eso es plantea, porque hay es que un fondo. definir, después veremos si es un 40, un 20, un 10, pero hay una diferencia. La razón económica de eso es que es un fondo. Y entonces el fondo se depleta. Entonces el sistema no quiere que ellos despidan porque en realidad eso sube el costo del fondeo. Como este es un seguro que se autorregula por el tema del scoring, en la Argentina va a haber despidos, por supuesto va a haber, pero los despidos van a disminuir porque van a disminuir las razones del... Escúcheme, y acá estamos hablando de los empleados, pero ¿cuántos empleadores no tenemos el dinero para pagar, digamos, la indemnización y despedimos con justa causa solamente porque no tenemos la liquidez para pagarlo, digamos? Pero, Con esto desaparecen todos esos conflictos y al desaparecer esos conflictos, las cosas que van a quedar son el scoring que va a disminuir. no, creo que, digamos, acá nadie cuestiona la bondad de la idea. Lo que se plantea es si debe haber algún tipo de diferenciación entre el despido de sin hecho causa la hay, y el en despido. el proyecto la hay. En el Por proyecto eso. la hay. Y si tiene que haber, y si esa diferencia pasará luego el filtro, digamos, judicial de lo razonable. Porque en definitiva después siempre pasa por ese tamiz de que los jueces terminan diciendo lo que les parece razonable, ¿no? Entonces... Sí, el tema es que a partir de ahora la razonabilidad es 100% porque en realidad las personas van a cobrar el 100% de lo que les corresponde y van a recibir el 100% de lo que les corresponde y no disminuido por tarifas, digamos, o cosas intermedias, digamos. Y vuelvo a decir, es muy importante comprender que en un mercado donde el aumento del empleo va a ser tan feroz y tan grande, las oportunidades de empleo y empleabilidad suben significativamente. En un mercado, hay que entender, en economía se llama el dual, es muy complejo, digo, pero cuando te sobra 10% de la población que no tiene empleo, los salarios no terminan de subir nunca. Cuando eso llega al 5, 6, se empiezan a subir. Cuando el empleo está en el 3, 4%, nadie deja a nadie por cualquier pavada y los salarios empiezan a subir. Y en el proceso de que no hay gente desempleada y los salarios empiezan a subir, más gente del Estado va a trabajar en el sector privado, esos valen doble, porque cuando yo saco un tipo del sector privado que es un gasto y lo pongo a generar valor agregado, digamos, no soy futbolero, pero eso vale doble, digamos, ¿no? Y digamos, y cuando disminuye la proporción, todos ustedes, digamos, abogados, todos estamos escuchando en Argentina el tema de género. La razón por la que en el mundo se habla de las razones de género son distintas a que se habla en la Argentina. En el mundo, la proporción de mujeres trabajando en la sociedad ha ido significativamente en aumento, porque la proporción de la población que trabaja es mayor desde hace años, que va subiendo. Y entonces las mujeres en el mundo, por supuesto, han dicho, si yo voy a hacer el mismo trabajo y ahora yo soy un recurso escaso, yo quiero ganar lo mismo. En la Argentina, que tenemos una proporción de empleo tan bajo sobre la población, la discusión de género, legalmente, pero desde el punto de vista económico, sociológico, es ilógica, porque en la Argentina sobran mujeres, sobran hombres, sobran trabajadores, sobran viejos, sobra de todo, digamos. Es en un país donde el empleo
es tan necesario porque no tienen suficientes trabajadores que las cuestiones de género empiezan a tomar importancia, digamos. Pero bueno, esta es una disquisición Ahora, sobre el tema. Ahora, Teddy, vos en esto, en serio, hay que tomar una conciencia importante. Lo van a ver los jueces. Cuando era el tema indemnizatorio, en tu razonamiento, indemnizatorio, por ejemplo, de lo que eran accidentes de trabajo, uno decía, si subo la indemnización especial, la del derecho común, bueno, es más fácil que vayan para la especial y no para la común. Y sin embargo, como la común, los jueces interpretaban que tenía que ser más cara y más alta, porque en su cerebro tiene que ser más que la otra, no aceptaban que es como si dijera, va subiendo el agua y va subiendo el corcho con el agua. Acá va a pasar lo mismo, Teddy. Y lo que va a pasar es que si vos a la persona que renuncia le das 100, el juez va a querer que al que despediste sin expresión de justa causa, cobre más. Bueno, Va a querer eso. claramente las leyes, que esto es lo que me enseñó un constitucionalista, requieren de progresividad en el tema laboral. Ahora, la progresividad no se le da a todos proporcional. Es decir, vos técnicamente, esto me lo enseñó un constitucionalista y espero que ustedes estén de acuerdo, es a la sociedad, no al empleado. Cuando yo tengo hoy que menos del 20% de la población empleada recibe su indemnización y estos no lo reciben en la mayoría, en su totalidad, la progresividad de este sistema es que el empleado, no el despedido, porque esto es una progresividad del empleado, ahora tiene 100% de acceso a su indemnización. Y eso que vos estás diciendo, Julio, yo lo entiendo porque vos lo estás haciendo desde la progresividad del tipo que está siendo despedido. Pero la ley no tiene por qué tratar ese tema con independencia del resto de lo que significa la progresividad. Por ejemplo, cuando sale el tema de las vacaciones, Pero para nadie dice, a los que ya tienen vacaciones vamos a darle más vacaciones. A ver, Teddy, te cuento algo. Está bien, pero el derecho muchas veces trabaja en el esquema normativo, en un esquema solo normativo. Después, en la práctica, como vos decís, tengo la mejor sentencia y no se la puedo cobrar a nadie. Pero el artículo constitucional que habla de la protección contra el despido arbitrario te va a obligar a que vos tengas que hacer una diferencia. Y como recién decía, Julio, no lo quiero repetir. La diferencia ya está en el sistema. Sí, pero te la van a lo de la razonabilidad, tenés que comprender un tema. Porque ustedes están tan metidos en el tema que no ven ciertos factores. La razonabilidad del despido, cuando yo despido a alguien, la ley no dice que el despedido debe ganarse un premio porque lo despedí. Lo que dice es que para que esa persona tenga tiempo para buscar un empleo, si hacía 10 años que estaba trabajando, debe tener 10 meses hasta conseguir un nuevo empleo. No es un premio por ser despedido, porque entonces todos se harían despedir. Lo que vos estás diciendo es porque estás viéndolo desde el punto de vista del abogado laboral, no desde el punto de vista social general. Nosotros hemos estado con Andy, con jueces, y yo entiendo que un juez de izquierda que tenga una mala intención puede hacer de esto un desastre. Pero si la ley, contemplando el concepto de que la Argentina tiene un problema de empleo y contemplando el tema que la progresividad no es para el empleado que está siendo despedido, sino que es para la totalidad de los que están siendo empleados, la progresividad es 5 veces más beneficios para el empleado que lo que está recibiendo en la actualidad. Es decir, un derecho
que es abstracto. De vuelta, discúlpenme que me meta con el tema legal como si yo supiera y no tengo nada. Pero hasta yo me acuerdo que cuando me decían algo de legal me decían, este es un tema abstracto. Y luego sí, al juez, ¿qué es lo que una persona tiene derecho a la indemnización en el momento no que es empleado, en el momento que es despedido? Este derecho va a ser del empleado previo a ser despedido. Entonces, este es un derecho desde el punto de vista de la progresividad mucho más superior, y el juez que quiera retroceder dentro del derecho, digamos, de un sistema progresivo que encontró una mejor forma, digamos, este derecho es tanto más progresivo que con esa diferencia razonable, donde en un caso es un mes, puede ser, si la persona tiene un año de antigüedad, un mes es el 100% de ese derecho. En una de 2 años es 50% que el empresario tiene que pagar, y si es de 3 años es el 33%. No son tanto los casos de 10, 20 o 30 años donde la persona tiene 30 años. En mi empresa yo debo tener unas 20, 30 personas que tienen 30 años de antigüedad. El resto de la mayoría tiene 2, 3, 5, 7, 8, 10 años. Y un año, digamos. Sí, Ahora, perdón. yo entiendo desde el punto de vista sociológico lo que vos decís. Te voy a decir algo que puede resultar No, económico. No, económico y sociológico. Te voy a decir algo que puede resultar hipócrita, pero mira, el sistema hoy, basado en el derecho constitucional, puede funcionar mucho más si vos decís, al que despido sin expresión de causa, se va a llevar este 100%, o sea, el seguro de garantía, y se lleva el 100%, lo pagó el trabajador, el seguro de garantía, y al que renuncia le doy el 60% nada más de ese monto, nada más que el 60%, mira, estás haciendo algo peor para el empleado, pero un juez lo va a interpretar como que resulta de una justicia un poco más equitativa, porque hoy el que renuncia no se lleva nada. Entonces, vos vas a poder decir, estoy mejorando el procedimiento. Todavía le vas a dar menos de lo que vos le querés dar, pero un juez, salvo que se explique muy bien, lo va a interpretar como que es más razonable que lo que vos querés dar. Eso no elimina el conflicto, porque el 60% de la persona que se está yendo se va a hacer despedir. Y entonces vos vas a tener, por definición, la persona que se está yendo va a decir, despídame, señor. Y entonces el 100% de la gente va a ser despedida. No, discúlpame, vuelvo a decirte, entiendo lo que me estás diciendo, es un tema de teoría del juego, pero el mejor sistema en la teoría del juego es la que te estoy diciendo yo. Porque cuando vos pones todos los comportamientos de las personas involucradas en el sistema, por ejemplo, la definición de despido con causa sin causa genera un comportamiento que es maligno, digamos, y puede generar conflictos. Yo no quiero conflictos. Si hay diferencia entre despido y el tipo que se va por su cuenta, todos van a ser despedidos. Y al ser todos despedidos, digamos, tenés el mismo sistema. Entonces lo que vamos a tener que hacer es una ley que sea a prueba de balas, que explique el fenómeno, digamos, y donde la progresividad, vuelvo a decirte, la progresividad es al empleado, y esa es la garantía. El 14 bis va a defender la formación de trabajo, y la diferencia de un mes va a tener que ser suficiente desde el punto de vista de que el juez va a decir, la 14 bis, ahora no me acuerdo, me voy a hacer como que sé, 1957 creo que se puso el que es un año de antigüedad de indemnización, digamos, y con ese año, con ese mes, va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque la familia de la persona no se gana un premio cuando yo lo despido, sino que la familia de la persona tiene, a partir del momento de su defensa de la Constitución, una continuidad en su ingreso que es dependiente de los años que haya trabajado en un lugar. Vuelvo a decirte, la Constitución no dice que es un castigo al empresario. La Constitución dice, las palabras exactas no las sé,
que lo que es una compensación, o una palabra así que no me acuerdo bien, digamos, por el fenómeno, digamos, de haber sido despedido. Porque el permiso para despedir en la Constitución aparece en no sé qué otro ítem de la Constitución, digamos. Bien. Te Seguimos vas a adelante. convertir en abogado laboralista en cualquier momento. ¿Eh? Dios me verdad. libre y guarde, y Lo pobre tenemos los estudiando. que sean defendidos por mí. Yo quiero aclarar algo ahora que tengo mayor conectividad. Y pido disculpas porque justo me salió una mediación para un acuerdo. Esta propuesta que está haciendo Teddy, nosotros la estamos comunicando y entendiendo desde la lógica de que viene a resguardar el empleo y al trabajador. Ahora en los momentos de pandemia que vimos un montón de restaurantes, comercios y sectores de la industria que estuvieron cerrados, si hubiese estado este proyecto de la mochila, los trabajadores se les garantizaba su indemnización. Si hubiesen tenido un seguro que los protegiese, digamos, ante un despido, ya fuese por pandemia o lo que fuese. Entonces, la lógica de este proyecto es beneficiar al trabajador, proteger al trabajador y generarles beneficios. Y más en el marco del país, donde hay pobreza, informalidad, digamos, condiciones laborales. Tenemos la ley de contrato de trabajo, que es de la década del 70, los convenios colectivos. Perdón, pero creo que estamos todos de acuerdo en la bondad del Eso sistema. sí, Lo sí. que tenemos que pensar es de qué forma este sistema puede pasar el test de constitucionalidad. Sí, sí. Si no estamos discutiendo... Sí, Daniel, y así lo entiendo, digamos, y el énfasis mío es porque en realidad se imaginan que esta conversación que tenemos en Zoom, yo creo que ya llevo unas 60, digamos, y he hablado con 4 constitucionalistas sobre el tema. Ninguno de los constitucionalistas me dijo que esto es anticonstitucional. Pero, puede ser que hayan querido, fallos... puede ser que hayan querido ser agradables conmigo, pero cuando yo les he pedido que me hagan algo por escrito, me han escrito, digamos, del tema de la constitucionalidad de estas diferencias. Perdona, Daniel. Pero digo, hay fallos de los tribunales del trabajo que han declarado la inconstitucionalidad del sistema del fondo de cese laboral del régimen de la construcción, que ni siquiera es en cuotas, y lo han declarado inconstitucional, porque no protege contra el despido arbitrario. Yo quería agregar algo, si me permiten. Sí, adelante. Yo creo que la discusión es mucho más profunda y coincido con Andy, porque acá la base del proyecto es defender la fuente de trabajo. Y nosotros discutimos el derecho laboral, el orden público laboral. ¿Qué es el orden público? Es un mínimo de normas indisponibles en virtud del interés general. Y hoy el interés general nos está hablando de la falta de empleo. Entonces, nos tenemos que atrever a discutir un poco desde la apelación axiológica de los bienes jurídicos protegidos. Me parece perfecto proteger al trabajador que pierde su trabajo con un despido, si ustedes quieren, arbitrario y demás. Tenemos que buscar la forma de protegerlo. Pero me parece que la discusión es más profunda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el interés general hoy? Generar empleo. Y en la Constitución habla de proteger el trabajo en el artículo 14. Y después, por supuesto, asegurar al trabajador todos sus derechos, que es el sujeto de preferente tutela, lo dice la Corte. Pero tenemos que atrevernos a esa discusión, a defender el trabajo, la industria lícita, a ejercer el comercio de la industria lícita. Entonces, yo creo que a veces nos cerramos y no nos permitimos esa discusión. Por supuesto que hay que proteger al trabajador que pierde su trabajo, pero coincido con Teddy, coincido con Andy, que es un proyecto progresista en ese sentido, porque no solo protege contra el despido en cuanto, al trabajador que es despedido, es una protección de mayor intensidad, porque garantiza el cobro de esa indemnización, porque lo que dice Teddy es una realidad. Hoy no todos los trabajadores cobran su indemnización, tienen que ir a negociar. Hoy en pandemia, yo también soy abogada de empresas, y voy a negociar, y voy a conseguir quitas, y el trabajador está perdiendo, no tiene garantía. Entonces, con este proyecto, además de tener protección, va a tener garantía de cobro. Entonces, creo que tenemos que atrevernos a esa discusión, sin dejar al trabajador sin... Pero no podemos desconocer esta realidad. Perdón, Daniel. Perdón, no podemos desconocer esta realidad. El sistema es noble, como también lo fue el sistema de la ley de riesgos de trabajo, pero lo van a destruir
No. Lo Sí, van a No, no, despedir. la ley de Teddy. riesgo de trabajo se está mejorando continuamente. Por Sí, ejemplo, está bien. yo soy un usuario de la ley de riesgo de trabajo. Empezó bien, tuvo un medio mal y hoy está mejorando continuamente. Está bien, Este es un pero proceso Teddy, que Teddy, va... casi se cae Sí. el sistema, Teddy, con la ley de riesgos porque arrancó bien, a los 2 años empezó la lluvia de inconstitucionalidad. pero ¿cuáles fueron los planteos? Por eso tenemos que ser Esteban, realistas. ¿Cuáles Esteban, fueron los planteos? A ver, yo El quiero... pago un en segundo, es cuotas o el pago interesante, único. es ahora en interesante cuotas una o pago cosa. único. La De- de- Pará, de- me diferencia encanta este entre un debate, me encanta este debate. Pidan la Me encanta palabra este porque debate si que se no armó. nadie, Yo nadie quiero... escucha a nadie, por Está bien, favor. Por eso. un minuto. Pero- En mi casa se cambió, digamos, estaba Andy, creo, ese momento. En mi casa, con abogados y jueces y gente de la ART, se resolvió el tema de que los médicos dejaran de cobrar en función del daño que generaban. Eso muestra que el cambio en una pequeña porción del sistema va mejorando el sistema, digamos. Lo hicimos hace 5, 6 años, 4 años, no me acuerdo fue cuando era que trabajamos. Pero No hay- pará, y Teddy, Ha disminuido una la cosa. cantidad de Ese juicios cambio laborales. propuesto, Perdón, una cosa importante. escúchense unos a otros, por favor. Un minuto. Andrés, si está hablando Ese Julio. cambio propuesto, Teddy, ese cambio propuesto, todavía no se logró. No, las provincias no aceptan que los médicos cobren Sí. por un monto fijo y no en proporción al pleito. La idea es buena. Lo que yo quiero decir nada más es, estoy completamente de acuerdo con la idea, porque parece que lo único que, acá pueden pasar dos cosas, Teddy, que todo el mundo te bendiga y diga, mira, este sistema funciona y funciona bien, o que vos hagas este sistema y luego vengan los jueces y digan, este sistema está bien, pero aparte, como esto no protege contra el despido arbitrario, que es lo que pasó en Brasil, el empleador tiene que pagar un poco más. Entonces, lo que muchas veces se trata de conversar en la mesa es que ya salga el sistema vacunado contra la inconstitucionalidad y contra lo que puedan hacer los jueces. Yo estoy queriendo protegerlo más de lo que ustedes piensan. ¿Se entiende esto? Es decir, que ya salga bien hecho. Julio, desde el colegio propusimos hace años infinidad de veces desatar los honorarios periciales en los juicios, tanto de despido como de enfermedad y accidente, de los montos reclamados, sino generar un sistema de unidades de medida como el IUS y todas. Crear una unidad de medida como la crearon para nuestros honorarios en la ley de aranceles, y no caminó. Pero la idea es esa, desagregar el costo de los peritos, cualquiera sea el perito, en cualquier juicio, aún en un juicio de despido. Porque si no, el perito va prendido y el perito médico ni hablemos. A mayor incapacidad reclamada, mayor monto, mayor incapacidad te da. Esteban, quiero aclarar algo. Cuando nosotros, que somos todos abogados, cuando uno habla con una pyme, no necesariamente una empresa grande, ¿qué te dicen? Que tienen al empleado, a los 2 o 3 empleados en negro, porque es costoso el sistema y tienen miedo a un juicio laboral. ¿Ustedes no creen, si tenemos un seguro, las pymes que tienen 2 o 3 empleados, con un seguro lo pondrían en blanco porque no tendrían el temor posteriormente de perder ese juicio laboral que es costosísimo? Pero Andy, sí, Andy, estoy de acuerdo. El problema es no sacar un sistema que después los jueces te lo hagan más caro. ¿Se entiende nada más? O sea, es un sistema tan beneficioso que después vienen los jueces y te agregan un monto aparte, Julio, porque dicen que no está protegido el despido arbitrario. Es solo eso. Déjame decirte una cosa. Me hiciste pensar una cosa. Ustedes son abogados, yo soy empresario. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros los empresarios sabemos que empezamos un tema y va mejorando con el tiempo. La perfección a la que vos querés acceder, digamos, del primer día, muchos de mis amigos de derecha que me dicen, no, si esto no fuera el ANSES, si fuera un privado, todas esas cosas están muy bien en un mundo ideal. En el mundo argentino, lo que nosotros primero tenemos que conseguir es que haya una ley, no sé cómo se llama, ley marco, un principio de funcionamiento, que luego estas cosas, como dicen, las sandías se acomodan en el camión a medida que van dando. De querer hacerlo perfecto, con todas las intrinsicancias que un mal juez puede querer generar sobre esto, no la vamos a poder. Yo estuve en el año 2016, el 29 de agosto del año 2016, frente a los
jueces y abogados en la Universidad que hoy cumple 200 años, de abogacía, donde yo dije, ustedes, señores jueces y abogados, son responsables de la desocupación de la Argentina, y hice mención de la famosa Ferreyros, le digo, porque ustedes creen que habiéndole dado un beneficio de la doble vía a esta persona, que no me acuerdo quién era, generaron en la Argentina un sistema que va contra todo el resto de los argentinos, generando penuria y desocupación. Ahora, yo no digo que este sistema es perfecto. De hecho, quiero aclarar, está el 80, 90. Por ejemplo, el constitucionalista me dijo, y tiene razón, por supuesto, qué pasa con los casos agravados de embarazo, qué caso, digamos, no es función del concepto, digamos, que debe ser agarrado por el Congreso y puesto todos los puntos sobre las sillas, digamos, y debe tener los abogados deben meterle, digamos, los buenos abogados deben meterle, digamos, protección, digamos, para que no haya juicios al pedo, digamos, en función de la experiencia que tenemos de cómo se ha malinterpretado, digamos, con el tema de la CRT. Pero una vez que tenemos, digamos, pero no hay que confundir este tema, digamos. Si nosotros, y esto lo digo ahora, Julio, a vos como Unión Industrial. No, yo no quiero estar como Unión Industrial. No, está bien, pero está bien. A las uniones industriales. Si nosotros nos maquinamos sobre cómo tiene que salir perfecto este tema y no entendemos que es un tema político, no es un tema económico, no es un tema legal. Este es un tema como la mayoría de los temas políticos. Lo que hay que hacer es, primero, dejar de... No es tu caso, sino... ¿Por qué salí yo con los botines de punta con este tema? Y ahora lo digo públicamente, aunque también se lo dije a Daniel Funda de Rioja. Yo salgo con el tema Mochila Argentina, porque Daniel habla, sí, ese fondo de desempleo que tiene Teddy Karagossian. Y yo le dije, Daniel, ni es un fondo, es un seguro, y no es de desempleo, es de indemnización. Es un sistema que asegura al empleado que está empleado en la actualidad que la indemnización que le corresponde es de él y solo de él, que no es de un tipo que está desempleado, que si no le corresponde porque hace 5 meses que está desempleado, pero en realidad tenía solo 3 años de antigüedad, al tercer año se le cortó el chorro, y no es un fondo porque no es para los nuevos. Massa está impulsando este tema. Y hay muchos, el IPA, por ejemplo, industriales, no sé qué, ya no sé qué es, digamos, hay un grupo de gente que está bajo Rosato que está impulsando un fondo donde quiere que, les cuento, el Estado ponga guita, que ese fondo tenga guita que se la presten a los empresarios y la mar en coche. Eso es un drama. Teddy, es un drama, digamos. Teddy, aceptá el asesoramiento jurídico que podés aprovechar acá de Daniel, que es un abogado excelente, de Esteban, que no tiene, y de todos estos abogados que están acá en esta charla donde estamos compartiendo. Tratá de encontrar, en Brasil los trabajadores no se hacen despedir, renuncian, ese 40% no los motiva a hacerse despedir. Encontrá, vos que sos economista, encontrá un equilibrio entre un monto que haga que el trabajador no se encuentre volcado a hacerse despedir, pero que al mismo tiempo permita una diferencia razonable entre la renuncia y el despido sin expresión de justa causa, que te cubra y que ya arranque así. Cuando encuentres ese equilibrio, me parece que tu sistema queda completamente perfectible. No estoy seguro que sea el de un mes. Lo dejo hablar a Daniel, lo dejo hablar a demás. Pero en Brasil, lo que quiero aclarar es que en Brasil, por lo que veo, ¿no? El trabajador puede acordar la salida, que es un poco lo que plantea, digamos, ¿no? Me hago despedir. Bueno, puede acordar la salida y en ese caso cobra un poco la empresa, que en lugar de pagar el 40% de multa, tiene que pagar el 20% de multa. Es decir, a la empresa le conviene negociar y pagar menos la multa en un mutuo acuerdo,
y el trabajador, en lugar de llevarse el 100% del fondo, se lleva el 80% del fondo, y el 20% le queda retenido. Entonces, hay una solución intermedia por la cual primero hay un... Vuelvo a decir, esto no es un fondo. Bueno, no importa, digamos, hay un concepto, digamos, de una diferenciación. Eso será otro proyecto, pero esto no es un fondo, este es un seguro que tiene scoring. Sí. Está bien, pero es un seguro que tiene scoring, pero quizás haya que pensar que independientemente del seguro, tenga que haber un monto adicional para poder pasar este cuestionamiento que estamos diciendo de que tiene que haber algún tipo de indemnización a cargo del empleador por el despido arbitrario. De lo contrario, vamos a estar discutiendo si esto es suficiente o no. Pero Daniel, eso es el costo argentino, entonces. No, por eso digo, si está tabulado, Daniel, de Brasil se fijó un 40% adicional. Acá podemos decir que es un salario, podemos decir lo que sea, un monto. Me di cuenta de una cosa. Si no querés que sea el 40, pero espera. Quiero decir esto. Usa el mismo sistema, Teddy, que no haya un pago adicional del empleador. Lo que digo es, cuando despedís sin justa causa, es lo que vos querés. Cuando se renuncia un poco menos, fíjate cuánto un poco menos. El sistema permite decir que durante 3 meses no cobra, pero no pierde igual su antigüedad, no pierde su capital, digamos. Hay montones, pero eso se lo quiero dejar al legislador, porque una de las experiencias mías como tratando de meter este tipo de cosas, el legislador le va a poner cosas. Entonces, si yo se la doy... Una de las cosas que aprendí con la Fundación Proteger es que yo debo pedir lo máximo y ya otros lo van a pulir. Si yo ya empiezo diciendo le doy 30 menos, cuando llega al nivel del legislador puede ser cualquier cosa. Entonces, nosotros nuestra obligación es dar lo que es pulcramente lo mejor, digamos, dentro del sistema que podemos hacer, porque lo que yo voy a pagar de seguro puede pagar eso. Como el sistema promueve la prolongación de la edad de jubilación, al eliminar la necesidad de jubilar a una persona para no tener el pasivo laboral, el ANSES va a tener fondos súper extraordinarios para pagar lo que quiera pagar. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando una persona llega a 65, 67, 68 años, no van a tener 40 años promedio de antigüedad. Y menos los hijos nuestros, digamos, van a tener 5, 10, por ahí 3 años de antigüedad, 7 años de antigüedad, es equivalente a 7 meses. Con que se postergue 7 meses la edad jubilatoria promedio, el ANSES ya tiene dinero de sobra para pagar esa indemnización. Como en el sistema mío, lo que se hace es que el empleador paga el primer mes. Vuelvo a pedirles que piensen en términos de empresario y no en términos de abogados. Lo mismo que yo le escribí a una persona, a un juez que me contestó hace un rato una cosa. Los jueces reciben, como el oncólogo, los casos de cáncer. Como el oncólogo recibe cáncer, los jueces reciben a gente que despido. La gran mayoría de la gente mía sigue trabajando conmigo. Ahora, la gran mayoría de la gente se va con 1 año, 2 años. A mí se me van un montón de gente con 1 año, 2 años, 3 años de antigüedad que se van por su cuenta. Y se van a seguir yendo y se van a ir más gente con 1 año, 2 años, 3 años. Cuando yo despido a una persona que tiene 1 año de antigüedad, yo voy a pagar el 100% de la diferencia. Cuando yo despido a uno de 2 años de antigüedad, yo voy a pagar el 50%. En el esquema mío, que no lo tengo escrito, es cuando una persona tenga más de 10 años, yo pagaré 2 meses de antigüedad y el Estado pagará el resto. Y es probable que el Estado nunca pague. ¿Por qué? Porque si a los 2 meses el tipo consiguió laburo, el Estado ni siquiera va a haber puesto dinero para ese tipo. Quiero decir, no gasten energía en las pequeñeces que están viendo, no digo pequeñeces, sino los pequeños detalles. Gasten energía en tratar de comprender cómo cambia la Argentina en un país donde desaparece el pasivo laboral, las empresas se convierten en sujetas de crédito, las personas se convierten en sujetas de crédito, la cantidad de negocios que van a tener los abogados
por todos los demás negocios que van a haber en la Argentina, en un país que está creciendo en vez de un país que está achicándose. Discúlpenme, pero nos fuimos un poco en tema, digamos, donde este tema es parte de los problemas de la sociedad, donde nosotros no comprendemos el significado de cómo los sistemas atentan contra la riqueza de los mismos argentinos. Este esquema que existe hoy ha sido desde el año 74 el fenómeno que ha perdurado con militares, con radicales, con peronistas de izquierda, con peronistas de derecha, y es el que sistemáticamente, a través del aumento continuo de regulaciones que dificultan y complejizan la relación entre el empleador y el empleado, han hecho que el Estado sea cada vez más grande, cada vez más caro y cada vez expulse más a las empresas y los empresarios de la Argentina. Entonces, vuelvo a decir, uno puede gastar mucha energía en ver cómo mejorar un punto y otro. Y estoy siendo fuerte ahora, Julio, porque es importante, y vos decís que, no, que vos te representás a vos mismo, pero vos sos una persona importante en el mundo, digamos, de las empresas, digamos, y sos de la empresa de las más importantes de la Argentina. Entonces y como yo he tenido algunos frenos de Techín, digamos, específicamente, digo lo siguiente. El sistema que tenemos actualmente es la causa de nuestro declive. Muchos economistas como Milei, que es amigo mío, dicen, la emisión es el problema de la inflación, no tienen la más puta idea de lo que está diciendo. Porque la emisión no es otra cosa que un síntoma igual que la inflación. La emisión es la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta. Lo que se gasta en la Argentina es producto del alto desempleo, baja edad jubilatoria y alto empleo público. Estos tres factores son fenómenos producto de la no ocupación del sector privado. Cuando se comprende que el fenómeno de la inflación es producto que los empleadores privados no estamos tomando gente y se los enfrente a los jueces a ser los responsables de esto que está sucediendo, cuando eso suceda, el sistema puede ir hacia arriba. Para que esto suceda necesitamos una ley no perfecta, imperfecta, pero que esa ley marque una tendencia y un camino, digamos. En la búsqueda de la perfección, nosotros no podemos pelearnos entre los diferentes sectores, empresas grandes y empresas chicas, y no sé qué, no sé cuánto, haciendo que una ley necesaria como esta se postergue en el tiempo. ¿Por qué? Nosotros no somos Brasil, nosotros no somos Noruega, nosotros tenemos Argentina y debemos adaptar el sistema que tenemos, que ya está inventado, a las problemáticas de la Argentina. No podemos hacer un fondo, porque de hacer un fondo, el problema que tendríamos es que el pasivo laboral no desaparecería. No podemos hacer un fondo porque solo serviría para los nuevos empresarios. No podemos hacer un fondo porque en los fondos da lo mismo despedir que no despedir. Y nosotros tenemos una población que tiene un temor atávico a perder empleo. Entonces, vuelvo a decir, estas cosas son mejorables, las diferencias son mejorables, pero es importante que aquellos que crean que esto puede ser un camino, digamos, no le busquen el pelo al huevo, digamos. Muy por el contrario, que se apoyen, digamos, en ciertos constitucionalistas, como he dicho, digamos, y en ciertas cosas, digamos, en ciertas realidades, en otros países, digamos, para demostrar que los países que tienen este sistema, está demostrado, no es para demostrar, está demostrado que los países que tienen un seguro, no un fondo, son países que no tienen desempleo. El extremo de esto es Estados Unidos, que no tiene ni fondo ni desempleo, el famoso Fear Fire, pero Estados Unidos no es para la Argentina. Sería, mis amigos, yo lo quiero mucho a Martín Cabrales,
pero hace poco dijo una cosa que asusta a la gente. Dice, yo quiero poder decir como Estados Unidos, you're fired. Es una barbaridad. Cuando un empresario argentino dice eso, alimenta el fenómeno, digamos, que ha ido arruinando nuestro país, digamos, donde un pequeño núcleo de gente asusta al resto de los argentinos con lo que hacemos los empresarios. Pero bueno, disculpen mi énfasis, digamos, pero bueno, Y Teddy, quería agregar una sola cosa, porque hablas de fondo, que no es tu proyecto, pero en un fondo la Argentina no es viable porque no tenemos moneda. ¿Cómo lo sostenés al fondo? Por supuesto, por supuesto. O sea, si la Argentina después tenés tuviera el moneda... riesgo, el riesgo del administrador. Si es el Estado, ni hablemos. Así es, así en un sistema de privado, seguro. tenés que generar un sistema de control. ¿En qué Por eso, en un instrumentos sistema de inversión vas a seguro, generar? ¿cómo se mantiene digamos, la potenciación de la moneda? Si estamos hablando de se va a pagar en cuotas, ¿cómo se va a pagar esto mensualmente? ¿Cómo se va a actualizar? Es un tema de flujos, Daniel, es un tema de flujos. Está bien, pero ¿qué sistema de actualización va a tener? No, sistema, como todo seguro. Por definición, Daniel, ¿me permitís? Por definición, el seguro tiene información precisa de cuánto es el salario promedio de los que están asegurados, porque todos los meses recauda en función del salario que se ha pagado. Así que desde el principio es eso. El segundo punto. Es interesante esto, este fenómeno también es interesante. Imaginémonos, y hay que hacerlo bien, pero hagámoslo primero el bruto. Una persona que gana conmigo 100 pesos, 110, 120 está ganando conmigo, lo despido, estaba ganando 150 pesos. Esa persona, el mes que viene va a ganar 155, 157, porque es el mismo índice. Pero es el tercer mes que tiene indemnización y consigue un empleo de 200 pesos. A partir de ese momento, y consigue 200 pesos porque lo tomó una empresa que va a usar mejor sus recursos, la empresa va a pagar sobre 200 pesos. Esta es la otra razón por la que este no es un fondo. Porque en la medida que la persona va progresando, su incremento del seguro, ahora, empieza a pagar sobre 200 y a los 3 años pierde el empleo, gana sobre ese 200. Trabaja, está 2 meses sin empleo y acepta un trabajo de 100 pesos. A partir de ese momento, su seguro va sobre 100 pesos. Es decir, y este es un fenómeno que no lo había dicho, digamos, en la conversación. El nivel de educación al que van a ir todos los argentinos en la búsqueda de un continuo subir es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vos no consigas un empleo producto de que lo que sabés vos quedó desactualizado y de 200 bajes a 100, tu seguro también va a bajar a 100. Lo que yo sostengo que va a suceder es que el aumento de empleo y de actividad va a ir generando un aumento de ingresos. La disminución del desempleo va a bajar el gasto público, que va a permitir, si quisiera el Estado, así como maneja la tasa de interés, subir y bajar el costo del seguro de forma anticíclica. Es muy complejo para dejarlo por escrito, digamos, el día que esto se convierta en ley, se le puede poner un montón de todos estos quizzes, digamos. Pero el aumento del valor del capital humano, producto de un currículum vitae que ahora tiene mercado porque cualquier persona se puede ir sin perder su antigüedad, genera un fenómeno de educación que el problema de Toyota del otro día desaparece. Porque el problema de Toyota del otro día es que el nivel de educación medio de la Argentina ha ido deteriorándose porque no existe ya. Ustedes piensen que no quiero ser un animal, digamos, pero que la mayoría de la gente que trabaja en el Estado no tiene casi ningún requerimiento.
Y si me disculpan, yo he estado en la Facultad de Abogacía, en la clase con Osvaldo Madaloni, donde se estaban recibiendo abogados, que si ustedes me permiten, es vergonzoso el nivel de los que se estaban recibiendo. Entonces, digamos, y digo esto porque los mismos tipos que levantaron la mano, digamos, que trabajaban en el Estado, eran los que yo decía, yo veía que, digamos, que tenían un nivel de conocimiento y capacidad bastante bajos. Es decir, el nivel de la meritocracia de la Argentina ha disminuido tanto, producto de que los currículums de un empleado mío, que hace 10 años que trabaja conmigo, el tipo dejó de formarse. Con un currículum caliente, porque ahora tiene valor, el tipo se va a formar y yo voy a formar a tipos para que no se me vayan, digamos. Pero bueno, por supuesto Bueno, son temas no Profundos. sofisticados, sino... Sí. Me están pidiendo las autoridades del colegio para cerrar el evento, así que bueno, quedan muchas ideas por cambiar. Yo tengo muchas preguntas para hacer yo personalmente y veo muchas todavía sin contestar en los chats que nos enviaron a Mercedes y a mí. Creo que esto va a meritar otro encuentro porque es un tema inagotable. Habría que darle forma a estas ideas que plantea Teddy como para que esto a su vez pueda plasmarse en un proyecto concreto. Hay que impulsar, después del debate de ideas, hay que llevar esto a la práctica y atar si es un fondo, es un seguro, cómo se administra, quién lo administra, porque no es lo mismo que sea uno que otro. Y bueno, para eso vamos a generar otra oportunidad de análisis y de debate y esperamos contar de mucho vuelta gusto. con vos, Teddy, para cambiar ideas, con vos, Julio, también con vos, Andy, por supuesto. Te quería agradecer por esta oportunidad a todos, a la Comisión de Jóvenes, a la Comisión de Trabajo que vos presidís, al colegio, a Daniel y a Vos todos sos los... parte de la comisión, así que Sí, por agradecerte a supuesto, vos. Muchísimas gracias. pero no Y quería... gracias Mercedes y Comisión de Jóvenes. Y creo, Teddy, te convocamos nuevamente porque tenemos que repensar todo esto que hemos intercambiado hoy y encauzarlo hacia un posible objetivo. A la Esteban, Comisión de Jóvenes, debates. a la Comisión, sí, a la Comisión de Jóvenes no le quiero generar presión, pero ustedes son la esperanza. Sí, yo iba a decir lo sabemos. mismo. Estos debates son los que engrandecen a la Argentina. Así que realmente, gracias, Julio. gracias. Gracias, Julio. Gracias por tu aporte en un largo día para vos, seguro. Un Así placer. que, bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos los que Adiós. se acercaron y a todos los que aportaron sus ideas y pensamiento. Muchas gracias. Abrazo. Muchísimas Ojalá gracias. podamos vernos pronto. Gracias, Gracias. Mercedes. Chao, hasta luego. Abrazo. Chao, chao, chao a todos. Chao.